Entonces, vean lo que les repetía. Vean que las diferencias de potencial en la ley de mallas pueden ser diferencias de potencial porque de la FEN o porque diferencias de potencial por resistores o de mallas. Por otro lado, la ley de Kirchhoff de nodos te dice que la cantidad de corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Eso, hagamos una analogía con agua. Si yo tengo un flujo de agua por acá y un flujo de agua por acá, yo sé que en esta parte, yo sé que lo que sale tiene que ser la suma de estas dos. Pues lo mismo con las corrientes. Yo sé que si tengo una corriente 1 hacia allá y una corriente 2 hacia allá, yo sé que lo que entra es la suma 1 más 2. Lo que sale tiene que ser necesariamente 1 más 2. Entonces, lo que te dice la regla de Kirchhoff de nodos es lo que te entra en un nodo tiene que ser igual a lo que te sale del nodo. Entonces, reglas. Sea positivo, corriente que entra. Sea negativo, corriente que sale. Entonces vean que así se cumple la ley de nodos. Si aquí entra 1 más 2, pero sale, o sea, le restamos 1 más 2, es decir, la suma a 0. Ahora, la regla de Maya es simplemente conservación de energía. Vean acá el libro y yo por eso se los puse acá porque es fundamental. Vean, errores comunes en problemas de Kirchhoff. 1. Confundir si están en serie o en paralelo. Vean que, y lo voy a subir con marcador resultador. Vean que si los elementos del circuito están en la misma corriente, están en serie. Misma corriente implica que están en serie. Ahora, si están conectados de forma que la diferencia de potencial es la misma, ahí están en paralelo. Entonces recuerden, en serie, misma corriente, diferente potencial. Paralelo, mismo potencial, diferente corriente. Errores típicos que uno comete en física electromagnetismo. Confundir lo que pasa en un nodo. Ojo, no es necesariamente cierto que la corriente se va a dividir en cantidades iguales. ¿Por qué no necesariamente? Porque ocupamos que en ese caso haya misma simetría y mismos resistores con corriente, con la misma resistencia. Entonces, recuerden, no necesariamente, si yo tengo este nodo, no necesariamente, si aquí tengo una corriente, esto va a ser I medios y esto I medios. No necesariamente. Va a depender de las resistencias en esos puntos. Pues claro, si la resistencia es de ohms y aquí la resistencia es de 3 ohms, esto de que la corriente se divide en partes iguales, eso no es cierto.
tienen que montar la ecuación algebraica para demostrar paso a paso eso. Eso lo vamos a ver con ejemplos. Ahora veamos la regla de mallas. Paso a paso, otra vez. Vean, para la regla de mallas vamos a tener que seguir una convención de signos. Entonces, ustedes se van a parar en un punto de la malla que ustedes definieron. La malla ustedes la definen de forma arbitraria y van a suponer el sentido de la corriente. Ustedes van a decir, ah, mira, supongo que la corriente se mueve hacia allá o hacia allá, no importa. Ustedes lo suponen. Luego, ustedes entonces con base a ese sentido se van a mover a través del circuito. Si ustedes pasan por una FEN y la FEN pasamos del lado positivo a la parte positiva de la FEN, entonces yo puedo decir ahí que la corriente ahí va a ser, el potencial ahí va a ser positivo. Ahora, si más bien con esa suposición de direccionalidad de la corriente, más bien pasan de una FEN de más a menos, ustedes van a decir que la diferencia potencial es negativa. Ahora, ¿qué pasa con resistencias? Bueno, si ustedes vamos a ver, si ustedes hacen el recorrido hacia allá, el recorrido que ustedes supusieron, y la resistencia iba en la misma dirección, perdón, y la corriente iba en la misma dirección que el recorrido, entonces la caída de voltaje de esa resistencia va a ser negativa. En el caso contrario, la caída de voltaje, digamos, si la dirección que ustedes dan va en contra de la dirección correcta de la corriente, entonces la caída de voltaje ahí va a ser positiva. Entonces vean estas figuras. Si ustedes definen que el recorrido va hacia allá y cuando pasan por una FEN pasan de menos a más, entonces van a definir que esa FEN va a ser positiva. Ahora, supongan el caso contrario. Ustedes definieron el sentido, recorrieron hacia allá. Y cuando lo recorrieron hacia allá, llegaron a una FEN pasando del sentido positivo al sentido negativo. Entonces van a decir que entonces esa FEN es negativa. ¿Qué pasa con las corrientes, con las resistencias? Vean, supongamos que ustedes recorrieron hacia allá de acuerdo a su posición, pero la corriente va hacia allá. Entonces van a decir que eso es positivo, es decir, recuerden que el voltaje en una resistencia es I por R. Entonces van a poner ese voltaje positivo, porque el sentido del recorrido es opuesto a la corriente. Hay un aumento de potencial, pero cuando el recorrido les da en la misma dirección que es la corriente, vamos a decir entonces que la caída es negativa. Van a poner negativo. Y así se resume las leyes de Kirchhoff. Entonces, si pasa un resistor en el mismo sentido que se supuso la corriente, entonces aquí tengo una potencia decreciente, una caída decreciente. Aquí más bien va a estar en aumento. Ahora, si va en sentido contrario, aumenta potencial. Entonces, vean, con estas reglas las tienen que tener bien anotadas en su formulario, pero además bien entendidas, porque en serio, los circuitos no van a ser a partir de ahora bien sencillitos.
van a tener varias complejidades. Entonces vamos a hacer ejercicios.